Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aníbal y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el desarrollo de una API REST en .NET 8. Bien, para eso vamos a estar viendo una serie de objetivos a medida que avanzamos en el proyecto, y estos objetivos son los siguientes. Bien, el primero es unir información desde distintas fuentes de datos en la API. Bien, lo que vamos a hacer aquí es desarrollar una API en .NET 8. Nos vamos a conectar a dos bases de datos. Y estas bases de datos van a ser bastante simples. Vamos a tener una tabla por cada base de datos y un procedimiento almacenado. Bien. Luego lo que vamos a hacer es, a través del programa Postman, vamos a simular solicitudes HTTP y se las vamos a enviar a nuestra API a modo de prueba. Bien, vamos a testear nuestra API con este programa. Luego el punto 2 es utilizar el patrón de opciones para las conexiones a las bases de datos. Bien, vamos a estar utilizando este patrón, que es bastante conocido en .NET, para poder administrar nuestras bases de datos, ya que nos permite acceder a las configuraciones que nosotros podamos tener en nuestro archivo de configuraciones. Y esto lo vamos a estar viendo más en detalle en el momento que estemos desarrollando. Bien. El tercer punto es utilizar el patrón de repositorios para ejecutar operaciones sobre las bases de datos. Y este patrón nos sirve también para poder aislar nuestras operaciones, como lo puede ser un crear, un insertar, borrar, obtener y actualizar. Bien. Pero en este caso solamente vamos a estar utilizando una sola operación, que es el obtener. Bien. Vamos a crear un proyecto de repositorios y luego en el punto 4 lo que vamos a hacer es utilizar el ORM Tupper, bien, para el mapeo de resultados de la base de datos a nuestras clases. El ORM Tupper es una alternativa al Entity Framework para mapear los resultados que podamos tener en nuestras clases o entidades, y para eso vamos a estar desarrollando un proyecto llamado Domain, en el cual vamos a tener esas entidades. Bien. Vamos a empezar por un poco analizar de qué se trata el patrón de opciones. Para eso lo que voy a hacer es, me voy a ocultar y vamos a leer. Entonces, el patrón de opciones usa clases para proporcionar acceso fuertemente tipado a un grupo de configuraciones relacionadas. Para eso nosotros vamos a tener, por ejemplo, en el archivo de configuración, nuestras conexiones hacia las bases de datos, y esas configuraciones las vamos a trabajar mediante clases. Cada clase, vamos a crear dos clases de forma independiente, y cada clase va a representar una conexión, bien, con sus propios valores de configuración. Esto nos va a permitir, por ejemplo, cumplir con dos principios de ingeniería, que uno es la encapsulación y el otro es la separación de intereses. Bien, lo vamos a ver en detalle cuando estemos ya desarrollando la API. Lo siguiente que vamos a estar viendo es el patrón de repositorio. Bien, que este patrón nos ayuda a nosotros, los desarrolladores, a aislar todo lo que tiene que ver con las operaciones sobre las bases de datos en una capa aparte del resto de la aplicación. Bien, como ustedes están viendo, dentro de este diagrama tenemos nuestra capa de nuestro proyecto de repositorio, ¿cierto? Y aquí tenemos nuestras operaciones. En el caso de la API que vamos a hacer, es simplemente vamos a ocupar el getById, bien, esta sola operación. Y vamos a reemplazar el Entity Framework por el Dapper ORM, bien. De esta forma podemos estar haciendo pruebas sobre las bases de datos y obtener la información que queremos. Este patrón también nos sirve para mejorar la mantenibilidad del código, al igual que la forma de testear o también la flexibilidad a la hora de hacer cambios. Por ejemplo, si nosotros tenemos bugs dentro de nuestra capa o dentro de nuestro repositorio, simplemente lo que tenemos que hacer es ir y hacer las modificaciones correspondientes en esa capa y no afecta al resto de la aplicación. Bien, lo vamos a estar viendo en detalle cuando estemos codificando. Lo siguiente que veremos es la librería Dapper, el cual es un ORM que nos permite mapear resultados obtenidos desde las bases de datos
hacia objetos en nuestro código. ¿Bien? La forma que tiene para trabajar o en la que trabaja el ORM Dapper es ejecutando queries. Pueden ser queries escritas en duro en el código o también pueden ser a través de procedimientos almacenados. Bien, vamos a utilizar la segunda opción. Vamos a crear dos procedimientos almacenados, uno para cada base de datos, y luego vamos a obtener los resultados mapeados a través de este ORM. Entonces, lo que vamos a hacer es imaginarnos primero que trabajamos en una biblioteca y requerimos información de libros y los autores de esos libros. Bien. Esa biblioteca tiene dividida esa información en dos bases de datos distintas. Entonces vamos a hacer dos llamadas distintas a cada una de las bases de datos para obtener esa información. Luego lo que vamos a hacer es a través de un dato en común que va a ser la identificación del autor, vamos a unir esa información y vamos a enviarla hacia el cliente. Bien, vamos a enviar una respuesta hacia el cliente. Entonces, la arquitectura quedaría de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es crear una solución en .NET 8 donde vamos a tener nuestra API dividida en 4 proyectos. Bien, a esa API lo que le vamos a hacer es enviarle solicitudes HTTP a través del programa Postman y vamos a recibir esas solicitudes usando nuestros controladores. Vamos luego a comunicarnos con el proyecto de repositorios donde vamos a poder ejecutar las operaciones sobre las bases de datos. ¿Okay? Vamos a estar utilizando procedimientos almacenados y la conexión hacia las bases se la vamos a dejar al proyecto data. Bien, aquí vamos a tener aplicada las configuraciones y el patrón de opciones para conectarnos efectivamente a las bases de datos. ¿Okay? Una vez que ya obtengamos la respuesta, el resultado, lo que vamos a hacer es mapearlo hacia nuestras entidades declaradas en nuestro proyecto domain. Bien, vamos a mapear los resultados y eso lo vamos a devolver al proyecto web API. Y antes de enviar la respuesta final, lo que vamos a hacer es enviar la data obtenida de ambas bases, vamos a unirla y vamos a formar un solo objeto, el cual vamos a retornar finalmente hacia el Postman. Y esta sería la API que vamos a estar desarrollando en .NET. Es una API bastante simple, pero que involucra herramientas y enfoques frecuentemente utilizados en aplicaciones de este tipo. Bien. Y con respecto a el contexto o la lógica del negocio del sistema, ustedes se estarán preguntando por qué una biblioteca va a tener información dividida, información tan directamente correlacionada como los autores y sus libros, dividida en dos bases de datos distintas. Y esto principalmente lo estoy haciendo para efectos de la demostración del patrón de opciones en la aplicación. ¿Okay? Simplemente para que quede un poco más claro. Bien, hasta aquí el video de hoy. Vamos a continuar en la parte 2 ya desarrollando la base de datos.